El karma existe y esta familia lo vivió. Al encargarse el hijo con discapacidad de sus amigos que murieron, en agradecimiento heredaron una casa de más de 100 años de antigüedad que hoy es un proyecto gastronómico que se convertirá en un espacio comunitario, cultural y artístico. Se ubica en Tixcocop y se llama Colibritos, en honor a 2 de las especies de aves que auguran buena suerte. La gastronomía solo es una vertiente de un múltiple concepto que vamos a desarrollar aquí, que van a ser eventos culturales, difusión cultural, oficios, capacitaciones, interacción tanto comunitaria como de gente que nos visita en la localidad, en espacios verdes. El espacio respeta la arquitectura original, conserva la bitácora de las adecuaciones que se aprecian en las paredes, mantiene los santos y artículos de los propietarios y el mobiliario es reciclado. Le damos la oportunidad y también ellos nos brindan la oportunidad de servirnos también a jóvenes recién egresados de sus carreras en gastronomía y algunos ya que aún continúan estudiando. De ahorita principalmente son muchachitas de CMUL, unas de aquí de Tixcocop, hay un joven de Tixpehual. El concepto es de cocina abierta para que los visitantes interactúen con los chefs, incluso sugerir algún cambio y sentir que su comida es hecha en casa. La gente puede entrar con nosotros en la parte del asador para que pueda convivir incluso con la persona encargada del área y se sienta esa comodidad de casa. Hay espacios abiertos donde los visitantes pueden estar en contacto con la naturaleza y reducir la probabilidad de contagio por coronavirus. De esos mismos frutos nosotros hemos usado para preparar nuestros alimentos, la comida que ofrecemos como es la chaya, los chiles, tenemos árboles cítricos como es la naranja, que igual en que acompañamos nuestro plato de pokchuk, pues lleva su naranja asada. Proyecto Colibritos desea que el turismo llegue al municipio y deje beneficio a las familias. Por eso, ofrecerán un espacio para que emprendedores expongan sus productos. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.